Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. Para guardar el debido respeto a nuestra celebración, favor de apagar su celular. Al iniciar hoy nuestra reunión dominical, recordamos al Señor que sube a Jerusalén, donde los niños con ramos y palmas salieron al encuentro del Señor gritando: Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. También nosotros aclamemos al Rey y Mesías que nos ha redimido con su muerte y resurrección. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que se entregó hasta la muerte para darnos vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, nos reunimos en este Domingo de Ramos para comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Hoy recordamos el momento en que Jesús entró a Jerusalén, montado en un asno, mientras todos lo aclamaban con entusiasmo. También nosotros lo aclamamos porque creemos en Él, porque queremos seguirlo en su camino en estos días santos, porque estamos convencidos de que su pasión, muerte y resurrección nos abren las puertas de la vida eterna. Dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Ana María García de la Torre, la familia Díaz Santana, familia Maldonado Ortiz, familia Muro Pérez Vargas, María de Socorro Sánchez García, Marina Maldonado y familia, Mauricio Ortiz y familia, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la salud de Rosa Guillermina Mireles Cueva, por la salud de Teresita de Jesús Mireles Cueva, Jocelyn Díaz Santana. Pedimos por el eterno descanso de Wendy Iliana Camberos Aguilera, María Guadalupe López Pérez en su primer aniversario, Victoria Ramos, Soledad y Manuel Díaz Santana, Héctor Eduardo Hernández Flores, Gloria Teresa Morales, Berta Flores Rubio, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. En este día 28 oramos por todos los adoradores de la Capilla del Santísimo, vivos y difuntos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien tiene necesidad de reconciliarse con Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías:
El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, pero que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cantemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues es Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. ¿Todos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se ha anonadado a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos doblen rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad e encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2.º piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito: heriré al pastor y se despedazarán las ovejas. Pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió
y otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han aprendido, pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por 2ª vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedirle el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato les dijo:
Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos todos de rodillas un momento. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos iniciado con esta Eucaristía la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana más importante del año, porque en ella celebramos, recordamos y actualizamos los acontecimientos más importantes de nuestra salvación. Nosotros, los cristianos, tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, el Salvador, aquel que murió
y resucitó. Por eso, hoy, en esta celebración, hemos iniciado este recorrido de los últimos días, de las últimas horas que Jesús pasó sobre la tierra. En este día encontramos una celebración en la que se entrecruzan dos tradiciones litúrgicas, una que nace en Jerusalén y otra que se desarrolla en Roma. En la tradición litúrgica de la Iglesia Madre, hoy se celebra el camino que Jesús recorrió desde Betfagé, en la parte alta del Monte de los Olivos, hasta llegar a la Ciudad Santa, hasta entrar en Jerusalén. Un camino que es de varios kilómetros, que se hará en una hora y media desde Betfagé hasta la Ciudad Santa. Y esta escena la recuerdan, la actualizan cada año los cristianos de Jerusalén. De forma festiva, los habitantes de Jerusalén reciben a Jesús porque ven en Él al Mesías de Dios, porque ven en Él realizadas las esperanzas de salvación que tanto anhelaba el pueblo de Israel, se realizara ya. Y Jesús es el Mesías en persona que viene a salvar a su pueblo. La gente aclama entusiasta a Jesús. Lo aclama como el enviado del Padre. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Lo aclaman como el Hijo de David. Esta tradición litúrgica de la Iglesia Madre de Jerusalén se entrecruza con otra, que es la liturgia romana, en la que el domingo anterior a la Semana Santa se recordaba la pasión de Cristo. Por eso se le llama también a este Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor. ¿Qué contraste? Una tradición litúrgica es festiva y gozosa y otra nos sumerge en el dolor y en la tristeza de la pasión. Precisamente por eso se han fundido esas dos tradiciones, porque esta celebración del Domingo de Ramos es una síntesis de lo que vamos a vivir estos días santos. Aquí encontramos triunfo y derrota, entusiasmo alegre y derrota contundente. Es que son las dos caras de los últimos momentos de la vida de Jesús. Al mismo tiempo, son las dos caras de la humanidad que a veces ha sido capaz de reconocer a Jesús y lo aclama entusiasta, pero a veces rabiosa pide su exterminio, pide su desaparición porque le estorba. Pero también nos representa a cada uno de nosotros, que a veces queremos seguir a Jesús muy animosos y comprometidos, y a veces le damos la espalda y lo negamos. Yo les invito a que a lo largo de la Semana Santa vayamos con el pensamiento siguiendo a Jesús en aquellos últimos acontecimientos de su vida pública. Vayamos con el pensamiento a Jerusalén, subamos el Monte de los Olivos, vayamos hasta Betfagé y recorramos el camino de Jesús, aquel gesto profético. Jesús quiso entrar en Jerusalén montado en un burrito, como decían las profecías del profeta Zacarías. ¿Y eso qué significa? Que Jesús es rey, porque solamente los reyes entraban montados a Jerusalén. Pero Jesús no eligió un caballo, eligió un burrito. Eso significa que Jesús es un rey humilde y pacífico. Me fue el Mesías aclamado por una multitud que luego pedirá su muerte. La gente ve realizarse en la persona de Jesús las esperanzas
que tantos siglos había tenido el pueblo de Israel en su corazón. Muchos sencillos entendieron que Jesús era el enviado del Padre. La entrada de Jesús en Jerusalén, que hoy no pudimos recordar por causa de la pandemia, la recordamos ahora en la homilía, nos hace presente ese momento de triunfo en el que Jesús es aclamado por una multitud entusiasta. Por otro lado, con el Evangelio de la Pasión que acabamos de escuchar, la liturgia también nos quiere adelantar lo que los días santos nos van a mostrar: el sacrificio, la entrega, la donación de Jesús, que da su vida por nosotros. La pasión de Jesús se sigue repitiendo. Hoy nos damos cuenta que aquella historia es una historia que no ha pasado, que sigue actual. También hoy, como en aquel tiempo, se sigue premiando a los culpables y se sigue condenando a los inocentes, como le pasó a Jesús. Hoy puede morir un niño asesinado en el vientre de su madre en muchos países y también en muchos estados de nuestro país, porque están cobijados por la ley. Un inocente condenado a la muerte. Y hay muchos culpables que ahora hasta pueden aspirar a un cargo de elección pública. Así de contrastante nuestra sociedad. A los culpables los premian, a los inocentes los matan. No ha pasado la pasión de Jesús, se sigue repitiendo. ¿Es tan actual la historia de Jesús? Es nuestra propia historia. La actitud de Pedro puede ser también la nuestra. En un arrebato de entusiasmo, se dice, dispuesto a dar la vida por Jesús, y apenas tiene la oportunidad, lo niega, y lo niega con insultos, y lo niega con juramento. ¡Qué vergüenza! ¿Qué tipo de seguidores tenía Jesús? Humanos, no eran ángeles. Humanos y con muchas limitaciones, porque así nos ha elegido el Señor. No eligió ángeles para que lo siguieran, eligió seres humanos. Algunos a veces cobardes, como Pedro, algunos a veces traidores, como Judas, y tantas limitaciones que cada uno de nosotros que sería imposible enumerar. Pero al final, todos cabemos en el grupo de los discípulos de Jesús. El cobarde Pedro y el traidor Judas podían haber alcanzado igualmente el perdón de Jesús si los dos se hubieran arrepentido. Pedro se arrepintió, pero Judas no. Judas desesperó y se ahorcó. Todos podemos ser seguidores del Señor a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras fallas y de nuestros pecados. El Señor ha dado su vida por nosotros, nos ama así como somos. No nos pide que cambiemos para poder amarnos, porque Él nos ama así como somos. Claro que su amor nos tiene que impulsar al cambio, nos tiene que impulsar a una nueva vida. Si Jesús fue capaz de darlo todo por nosotros, ¿no podremos dar nosotros algo por Él? Hace apenas unas semanas platicaba con un matrimonio joven, casi recién casado, y ya queriendo separarse, no tenían ni un año de casados. ¿Pero por qué se quieren separar? Ay, es que tenemos muchos problemas. Pues ¿qué creían? ¿Qué creían? ¿Que la vida era un lecho de rosas? La entrega, la donación, el sacrificio de Jesús en la cruz no les dice nada. Es decir, no nos está dando ejemplo el Señor de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Problemas los vamos a encontrar. Lo malo es que a veces los creamos nosotros, ¿verdad? Pero problemas los hay en la vida. Hay que afrontarlos y superarlos. Los matrimonios que están aquí, que tienen años de casados, saben que no ha sido fácil y saben que han tenido que comprenderse y perdonarse, soportarse y sobrellevarse, han tenido que darse la mano,
han tenido que trabajar en equipo, han tenido que comprender que juntos pueden solucionarlo todo, pero juntos con el Señor. Es Semana Santa, la semana más importante del año. No es tiempo de vacaciones. Semana Santa, su nombre lo dice todo. Es tiempo de oración, es tiempo de reflexión, es tiempo de silencio. Es tiempo de pensar en la pasión de Jesús. Es tiempo de pensar en lo que Jesús fue capaz de hacer por nosotros. Subir en nuestro lugar, porque Él está ocupando nuestro lugar. Ahí deberíamos estar nosotros. Y Él quiso tomar nuestro lugar. ¿Cuánto nos ama el Señor? Ahora de nosotros depende. ¿Queremos ser la multitud que aclama a Jesús, alegre y entusiasta? ¿O queremos ser de los que piden a gritos su muerte, con odio en el corazón? ¿O queremos ser de los que miran indiferentes a unos y a otros que pasan y nos involucran? ¿De qué tipo de cristianos queremos ser? Hay muchos cristianos indiferentes, que van a vivir esta Semana Santa como si fuera cualquier otra, que no les va a afectar en nada, ni para bien ni para mal, ellos piensan. Porque ciertamente que las gracias que dejamos ir son gracias desperdiciadas, que terminan por afectar nuestra vida. Vamos para atrás, no avanzamos. Pero hay otros que tal vez, y hay muchos en el mundo, que odian a Cristo, que odian la cruz de Cristo. Vean ustedes en España, y no estamos lejos de ser España, ténganlo en cuenta. En España hay una cristianofobia terrible, odian todo lo que tenga que ver con Cristo, arrancan crucifijos de las calles, de las plazas, quieren quitar todos los símbolos cristianos, y no estamos muy lejos, ténganlo en cuenta, se los estoy diciendo ahora, no estamos muy lejos de que eso pase en este país, y no los estoy queriendo asustar, estoy siendo simplemente realista, no estamos muy lejos, porque tendemos a imitar todo lo malo que viene de fuera. Hay los que en Viernes Santo pidieron la muerte de Jesús, rabiosos, vociferaban con odio, pidiendo la muerte del inocente. ¿Queremos ser de esos? ¿O queremos ser de los que aclaman a Jesús, de los que están dispuestos a poner delante de Él sus mantos? El Señor no quiere ni nuestras palmas ni nuestros mantos, quiere nuestras obras y nuestra vida, que las pongamos a sus pies, porque eso es lo que espera el Señor de nosotros. Que esta Semana Santa nos ayude a comprometernos más en su seguimiento, que no seamos cristianos de nombre, que no seamos cristianos poco comprometidos, que esta Semana Santa nos ayude a redescubrir nuestra fe y el compromiso que de ella emana, un seguimiento más puntual del Señor, que no se limite a algunas horas durante la semana o algunos momentos durante el día. Nuestro seguimiento de Cristo tiene que ser diario. Se vienen tiempos muy difíciles en los que tendremos que salir a defender nuestra fe a las calles, en los que tendremos que ir a dar testimonio de nuestra fe con nuestra vida. Ya no caben los cristianos tibios. O somos cristianos comprometidos y dispuestos a defender nuestra fe, o entonces pasaremos a la historia como grises y oscuros. Ojalá que seamos de estos que entusiastas aclamaron a Jesús y permanezcamos como fieles seguidores del Señor a lo largo de toda nuestra vida. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como verdaderos discípulos seguimos a Cristo que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. A cada invocación responderemos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de esperanza. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los no creyentes, para que como el centurión al pie de la cruz
vean en la muerte redentora de Cristo el signo de la gloria de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en el patíbulo, confió su espíritu en las manos del Padre. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir en la caridad las tribulaciones del prójimo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, escucha la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de tu Hijo para que se cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Todos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesús en el camino de la cruz, movidos por su Espíritu, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, haremos una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse, tomando su distancia, poniendo gel en sus manos, porque van a recibir al Señor en la palma de la mano, y hay que llevar a la hostia consagrada a la boca, delante del ministro, por favor.
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. Se les ha repartido de nuevo el programa de la Semana Santa con los horarios y las indicaciones para las celebraciones de los días santos para que puedan prever con oportunidad su asistencia a las celebraciones. Se observarán todas las medidas sanitarias. También se han colocado lonas con los horarios de las celebraciones en los canceles para que puedan consultarlos en caso de duda. Si ya hubieran recibido su programa, pueden dejar el que recibieron en la banca o pueden llevárselo a algún vecino, conocido, familiar o amigo que le pueda servir. Los horarios de las celebraciones de la Semana Santa, solo para tenerlos presentes porque ustedes ya tienen ahí su programa, son los siguientes. De lunes a miércoles de la Semana Santa tendremos la misa a las 7:30 de la tarde, a la que están todos invitados, precisamente para prepararnos más al Tríodo Pascual que comenzará el jueves. El Jueves Santo a las 8 de la mañana tendremos oración de laudes. Recuerden que la oración de laudes es la oración de la Iglesia, la oración litúrgica de la Iglesia, que se hace con los salmos. Los que no hayan participado nunca, les invito a participar para que vean que es una celebración muy bonita. Jueves 8 de la mañana. A las 6 de la tarde tendremos la misa vespertina de la Cena del Señor. Es la misa en la que se recuerda la institución de la Eucaristía. A las 7 tendremos la adoración al Santísimo Sacramento. Por la pandemia no se hará la traslación del Santísimo al monumento, porque las autoridades eclesiásticas nos piden que evitemos movimientos que impliquen aglomeración de personas. Por tanto, la adoración será aquí mismo en el templo, aquí mismo en el sagrario se va a reservar el Santísimo. De 7 a 8 haremos una hora santa guiada, los sacerdotes, y están todos invitados. De 8 a 9 también están todos invitados. Presidirán la hora santa los ministros de la comunión, y de 9 a 10 también están invitados, los adoradores estarán al frente de esa hora de adoración, y a las 10 cerramos el templo. Por la pandemia no será pues una adoración hasta las 12, solamente hasta las 10 aquí en el templo, más acortada. El Viernes Santo tendremos a las 8 de la mañana oración de laudes, y a las 11 tendremos Via Crucis aquí en el templo. Por la pandemia este año no habrá Via Crucis por las calles. A las 6 de la tarde tendremos la celebración de la Pasión del Señor, y a las 7 el Rosario de Pésame, aquí mismo en el templo. A las 8 debería ser la Marcha del Silencio, pero este año por la pandemia no habrá Marcha del Silencio. El Sábado Santo tendremos a las 8 de la mañana oración de laudes, y en la noche, a las 8 de la noche, la solemne vigilia pascual de la Resurrección del Señor. Por la pandemia no habrá bendición del fuego nuevo, o sea, no comenzará la misa afuera como acostumbrábamos, sino comenzará aquí adentro, para evitar esos movimientos que impliquen aglomeración de personas. Las celebraciones del domingo de Pascua serán las habituales, como en este tiempo de pandemia, menos la de 8 de la mañana. Tendremos a las 9:30, a las 11, a las 12:30, y en la tarde a las 6 y a las 7:30. Se transmitirán las celebraciones de la Semana Santa vía Facebook, en el sitio de Facebook Parroquia San Jorge Mártir, de lunes a miércoles a las 7:30, jueves y viernes santo a las 6 de la tarde, y el domingo a las 12:30 y a las 7:30, para que quienes no puedan venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir. El Jueves Santo, Día de la Caridad, se ofrecerán despensas para ayudar a los más necesitados. Igualmente el fin de semana, por ser primer fin de semana de mes, para que las personas que gusten cooperar en esta obra de caridad vengan preparadas. Esta Semana Santa, la notaría abrirá únicamente de lunes a miércoles, de 5 a 7 de la tarde, y volverá a abrir hasta el lunes de Pascua para que lo tengan en cuenta. El cirio que encendemos en nuestra casa es una de las tradiciones con las que los católicos vivimos la Pascua. Se enciende el cirio en los momentos de oración, también en los momentos de problemas o de adversidad, para recordarnos que Cristo es luz del mundo. Si alguien quiere adquirir un cirio pascual, puede encontrarlos en la puerta principal. El Jueves Santo por la tarde se trasladará el Santísimo de la capilla de adoración al templo antes de la misa, que conmemora la última cena, y ya no se volverá a llevar a la capilla hasta después de la misa de la vigilia pascual el sábado por la noche, para que lo tengan en cuenta. Está a su disposición el librito de los 5 minutos de oración en el hogar, ahí en la mesita del centro. También se les ofrecen unas revistas del seminario diocesano y de almas que no tienen ningún costo, pueden llevárselas gratuitamente. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues miren, no es chisme, porque no creo que sea chisme, es información. El viernes, pues un borracho, yo creo que fue un borracho, nos chocó ahí el cancel, que casi tumba todo el cancel de aquel lado. No sé si lo vieron, pero nos va a costar como 30,000 pesos el arreglo, porque el borracho se fue, ¿verdad? No tuvo la decencia de dejarnos sus datos. Yo creo que pues andaba tan borracho. Pero al final, ahí tenemos que hacer frente a ese gastito, ¿verdad? Que no esperábamos. El otro día también le dije al electricista, oiga, no tenemos luz en nuestras lámparas aquí del templo, ¿por qué pues? Yo pensé que porque estaban funcionando mal. No, padre, le robaron todo el cable, le robaron todo el cable. O sea, nos robaron el cable. O sea que nadie se escapa, ni la iglesia. Ya se puso cable nuevo, a ver cuánto dura, porque los ladrones andan en perro recio, ¿verdad? Bueno, se los comunico porque este templo no es mío, es de ustedes. Yo trato de tenerlo al 100, pero pues al final, pues ya ven que hay cosas que se nos escapan. Y bueno, se los comunico porque es casa de ustedes, para que lo sepan. Trataremos de arreglar eso pues a la brevedad posible, pero para que lo sepan. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, mira con bondad esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Que viva